Bienvenido a Audio Viajes, el podcast de Voyage Llama presentado por Juditova y Fran Cepu. Escucharás historias fascinantes alrededor del mundo y entrevistas a trotamundos. Aprenderás a tomar mejores decisiones en tus viajes para que tengas una experiencia más exquisita. Puedes encontrar las notas del episodio, la transcripción y mucho más entrando a voyageyama.com/podcast. Con ustedes, tu anfitrión viajero, mochilero y políglota, Juditova. Si te gusta el blog o el podcast, considera apoyarnos con una pequeña pero generosa contribución mensual en nuestra página de Patreon. Tendrás acceso anticipado a nuestros episodios, serás reconocido como mecenas en nuestra página web y tendrás otros beneficios adicionales. Asimismo, podrás hacernos preguntas que incluso podrían ser anunciadas en el mismo podcast. Puedes empezar por $3 mensuales o si te sientes más altruista y generoso, hay opciones superiores. Entra en tu navegador web en www.voyageyama.com/Patreon para más información. Dejaremos un enlace en la descripción de este episodio. Agradecemos enormemente toda contribución. Muy buenos días, estimados oyentes de Audio Viajes, el podcast de Voyage Llama. El día de hoy tengo el gusto de presentar a un amigo que conocí en Portugal. Se llama Paulo, él viene de Ecuador y nos va a contar sobre su vida, sobre sus viajes y cómo él se ha adaptado en un nuevo país, trabajando y, experimentando algunos interesantes choques culturales. Bienvenido, Paulo. Gracias, Judito. Hola a todos las personas que nos escuchan. Mi nombre es Paulo. No sé, me presento ahora. Digo Sí, mi ahora overview. ahora vamos a eso. A ver, Bueno. Entonces, para que la gente te conozca, cuéntate a ti, tu fondo cultural, dónde naciste, cuáles son tus pasatiempos, tus gustos, etcétera, para que la gente empiece a saber con quién o de quién está escuchando. Aquí vamos a escuchar durante los siguientes minutos. Ok. Me parece bien. Bueno, les voy a contar un poco cómo sobreviví a Sudamérica. No, mentira. Uy, qué tétrico. Bueno, exacto. Bueno, básicamente soy Pablo Bonilla. Soy una persona que nació en Quito, Ecuador. Vengo de familia quiteña, mitad guarandeña. ¿Qué más? La mayor parte de tiempo en Quito, hasta la universidad, donde realicé mis estudios en la Universidad Politécnica Nacional. Y después hice un intercambio hacia España. Brevemente los cuento. ¿A qué edad te fuiste? ¿Hasta qué edad viviste en Ecuador? Más o menos hasta los 19, 20 años estuve en Ecuador. Justamente Estudiabas en la universidad, según me habías contado en nuestra conversación anterior. estudié en la Universidad Escuela Politécnica Nacional, así se llama. Es una de las universidades top 5 de Quito. Y bueno, también top 5 del Ecuador, según tengo entendido. No sé si habrán cambiado las estadísticas. Desde ese entonces, tal vez. Entonces, nada, yo estudié ingeniería empresarial ahí. Pues nada, mi aventura empezó cuando decidí aplicar una beca para hacer un intercambio a Valladolid, que sería una ciudad muy, muy cerca de Madrid. ¿Fue tu primera opción, tu única opción? ¿Cómo fue el proceso de selección? Ujú. Fue muy, muy curioso a veces cómo la vida te lleva a esta parte fundamental donde tú sueltas, digamos, ese miedo, ¿no? A salir del país. Me acuerdo que me comentó una amiga, me dijo, mira que están abriendo becas y necesitas tal requisito. Y bueno, yo lo pensé y dije, pero yo cumplo todo, ¿no? ¿Será que lo hago? Y apliqué, dije, bueno, me arriesgué. Y habían, sí, algunas destinos donde yo podía hacer el intercambio, Alemania y España. Y bueno, había una coordinadora ahí, ¿no? Y yo le pregunté cuál es la probabilidad de que tenga más éxito o donde pueda seguramente viajar, porque eso es lo que yo quiero hacer. Y me dijo, mira que casi nadie aplica a Valladolid, a España. Tendrías más probabilidad si aplicas acá. Y yo dije, chévere, no tanto. El español más o menos lo hablo bien. Más o menos. Más o menos, todavía estoy mejorando. Todavía hablo con faltas ortográficas, pero
Pero sí, apliqué a Valladolid y bueno, me salió todo, gracias a Dios, y nada, tuve la oportunidad de hacer este viaje Muy de bien. intercambio. Bueno, solo por curiosidad, ¿este programa de intercambios se llama Erasmus o es otro o tiene otro nombre? De lo que tengo entendido, cada universidad tiene sus tipos de programas con cada universidad extranjera. En este caso, mi universidad tenía un convenio con la Universidad de Valladolid directamente. Desde un nombre preciso no tenía, era un convenio que tenían entre ellos y con algunas universidades de Francia específicas. Entonces ellos traían un estudiante de allá y yo iba ya para como cambio, ¿no? Ujú, Bueno, a ver, llegaste a España, Valladolid. ujú. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue lo primero que te impactó, lo que más te gustó, lo que te volvió loco, lo que más te disgustó? Cuenta todos los Puta. detalles. Bueno, bueno. Bueno, yo llegué primeramente como el príncipe del rap, así con mi cámara, así. Y dije, qué lindo, cómo es todo, o sea, la estructura de las casas, la gente. Era todo muy diferente para mí. La comida, las habitudes, cómo vivían el día a día. No se escuchaba espumilla, ni el gas, cosas así. Entonces, Claro, los típicos vendedores ambulantes. exacto, exacto. Entonces, nada, un choque cultural al inicio, pero yo muy decidido y apasionado de querer descubrir Europa, ¿no? Porque era uno de los objetivos principales míos no era solo viajar y estudiar, era también conocer y adentrarme en otras culturas, aparte de la española, ¿no? Por ese mismo hecho, digamos, yo no era de las personas que me juntaba mucho con españoles o sudamericanos, yo trataba de involucrarme más con países como Francia, como Alemania, como Italia, que Con eran otros, diferentes otros culturas. estudiantes de esos países. Sí, exacto. Y también personas de las que me encontraba en la calle, tal vez, o salía con amigos y trataba de involucrarme con personas extranjeras, digamos, ¿no? Para aprender otras culturas, idiomas, etcétera. Sí, pues después decidí, después de unos 3 meses de haber transcurrido mis estudios ahí, dije, no, tengo que hacer unos viajes y tengo que descubrir cómo es la cultura afuera de España, ¿no? Y decidí hacer un viaje, ¿no? Un viaje que A ver, ¿por recorría, dónde? ujú, un viaje que comprendía, salía de España, me iba a Portugal, después me iba a Francia. Y bueno, a los que tienen la oportunidad de ver en el mapa, si abrir Google Maps, van a poder ver que está muy cerca. Entonces yo fui en avión desde Madrid a Francia, como les comenté, perdón, a Portugal. Después cogí un bus, me fui a Francia. De Francia me fui a Bruselas, que sería Bélgica. Después me fui a Holanda. Ujú, y de Holanda me fui a Alemania. Bueno, En Alemania ujú, ¿qué pasó en esos países? ¿Cuál era tu plan? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Qué descubriste? ujú. Bueno, mi viaje más o menos, no recuerdo mal, eran como 20 días, un poco más, entre 20 y 30 días, digamos. Muchísimas cosas. Al inicio, me acuerdo que en Portugal tuve algunas experiencias nuevas con comida, con las personas. También no entendía bien cómo hablaban porque yo anteriormente hacía capoeira y el portugués lo entendía un poco, ¿no? Más o menos lo asimilaba, pero en Portugal me di cuenta que era otra realidad. O sea, el portugués era muy cerrado y no entendía prácticamente nada. Y bueno, después cuando fui a Francia, otra realidad igual, o sea, de lo que te muestran en las películas, que wow, que Francia, que ni sé qué, pero obviamente no te van a mostrar las calles con basura o las personas que están viviendo en la calle. Y son realidades que tú te das cuenta ya cuando estás allá directamente y las percibes, ¿no? La desigualdad, Correcto. digamos, que existe en todo el país, ¿no? Ujú. Bueno, a ver, supongo que tal vez fue en Francia, Bélgica, lo que más te impactó porque de una u otra manera los países latinoamericanos tienen alguna cercanía mayor con España. Pero ¿y con Ujú. esos países? Sí, bueno, primero la comida, ¿no? La comida es muy diferente porque, bueno, casi todos de allá, por razones culturales, toman mucha cerveza. Y bueno, yo no estaba acostumbrado, ¿no? Y no es que era un cabeza de pollo, como dicen en Ecuador, pero igual, exacto, a eso le dicen cabeza de pollo, ¿no? Bueno, primero era como que todos allá en la comida, el almuerzo, se comen sus carbohidratos, sus proteínas acompañados de una cerveza, ¿no? Entonces, esto era como un poco también
diferente para mí, ¿no? No es que lo hacía muy recurrentemente, entonces obviamente al inicio fue como un shock también en ese sentido. Pero bueno, aparte de eso, obviamente la arquitectura de la ciudad me apasionó mucho, me gustó. Me gustó también cómo las personas tienen una interculturalidad muy abierta allá en Bruselas, porque escuchas, vas caminando en una esquina y escuchas español, vas caminando en otra, escuchas inglés, sigues caminando francés, después holandés, después chino y Es después ya ni una capital sabes. política muy importante. Exacto, exacto. Entonces, eso también me gustó mucho, la verdad, porque vi que era un país que acogía a muchas personas de todos los países y se interrelacionaba muy bien. No era como que los que hablan inglés están en un lado, los que hablan en francés están en otro lado. No, o sea, como sea, tratan de entenderse y interactúan entre ellos, ¿no? Una Mm, interculturalidad muy abierta, muy bonita. Me gustaba, la verdad. simpático. Parece que fue un caldo de oportunidades, una sopa donde hervía y bueno, una vez que lo comías, te sentías como que parte de ella, le podías disfrutar, le podías sacar el provecho, ¿no? De todo lo que vivías. Cosas que no te gustaban. Ok, bueno, aquí les va una historia mía, porque dije, bueno, yo soy de Ecuador, de Sudamérica, yo soy el peligro en las calles, ¿no? Pero no, muchachos, no se confíen, no se confíen en ningún lugar. Siempre existen personas que quieren hacer el mal y, y hay que estar muy atentos porque me trataron de estafar, digamos, en un bar donde había pedido una cerveza y me habían tratado de sacar mucho más de lo que normalmente pagas por una cerveza. Y después de un poco se convirtió, digamos, en una, entre comillas, extorsión, ¿no? Porque me querían hacer pagar como $80 por una cerveza y yo no lo quería pagar, obviamente, porque nadie paga $80 por una cerveza. 80 euros, ¿no? ¿Cuál Y era el bueno, argumento de ellos? no, o sea, no había nadie en el bar y solo estaba yo y así. Y estaban No puede los ser. guardias de seguridad, ¿no? Como insistiendo, ¿no? Y yo era como, oh no, ¿qué voy a hacer, no? Bueno, después traté de hablar en inglés con ellos y de cierta forma no tenía tantos recursos, les mostré de hecho en mi celular que no tenía cómo pagar eso y tenía por suerte por ahí unos 20 30 euros, les di, me dejaron ir así. Pero igual, o sea, eran personas que obviamente querían hacer el mal y hay que estar muy atento a ellos, no se confíen en ningún lugar, siempre hay que estar atentos, traten de ir a lugares muy recorridos por personas turistas y, y nada, cuiden sobre todo en las noches también, porque hay personas que no te roban, no te asaltan, como en Sudamérica, digamos, pero Te te ven a... bolsiquean de todas maneras. Exacto. Ya concluido tu viaje a España, antes de pasar de tema, ¿quisieras Ujú. agregar algo más sobre Valladolid? Valladolid, es una ciudad muy bonita, les recomiendo que vayan, está muy cerca de Madrid, si pasan por Madrid, les recomiendo que vayan, es una ciudad que acoge muchas personas universitarias. O sea, hay personas que van a jubilarse y viven allá y personas que van a estudiar. Entonces encuentras o viejitos, jóvenes, pero es un ambiente muy, muy bonito, tranquilo y nada, también chévere en ese sentido porque hay jóvenes y hay muchos eventos y cosas que hacer. En realidad es una ciudad muy bonita también, me gustó y todavía la tengo en el corazón. Quisiera regresar algún rato, de hecho. Muy bien, fantástico. Bien, me habías contado que habías regresado a Ecuador durante un tiempo antes antes de solicitar una maestría en Italia. A ver, Ujú. primero, muchas preguntas. ¿Qué oportunidad viste con la maestría? ¿Por qué Italia? Y bueno, cuéntanos cómo ocurrió todo. Ok, bueno, después de haber hecho este loco viaje de muchos países, después de Alemania pasé por Italia. Y en Italia, particularmente a mí, o sea, yo como estoy hecho, me encantó mucho porque la gente, según yo, a mi forma de ver, los italianos son muy parecidos a los sudamericanos en su forma de comportarse con otras personas. ¿En qué sentido? Que cuando tú hablas con unas personas de España, tal vez, o de Alemania, o de Francia, te van a responder con un tono no muy confianzudo, digamos. Pero si Ujú. tú hablas con italianos, después ellos enseguida tratan de familiarizarse contigo, te dan un poco más de confianza y cuando les haces una broma no se lo toman mal y están como, hizo una broma, yo te doy la otra y o sea, continúas, ¿no? O sea, son como más, como dicen ellos, solares. Y Mm, nada, me gustó muy, muy particularmente este aspecto de la sociedad italiana, entonces dije, bueno, ¿por qué no? Siempre me ha gustado la comida italiana,
me gustaba Italia en general, y dije, bueno, este es el lugar donde quiero ir. Y nada, igual en este recorrido conocí a una persona muy importante que me ayudó en el transcurso para hacer mi maestría y que me ayudó también a aprender el italiano y pude de cierta forma llegar a concluir mi maestría también gracias a ello. Entonces, Espera, un momento. Primero, ¿cómo fue? Tengo entendido que habías regresado a Ecuador durante un ajá, tiempo y sí, habías solicitado esta maestría. exacto. Entonces, a ver, ¿qué pasó? Entonces, bueno, ya contaste por qué Italia, Ajá. pero ¿cómo tenías otras opciones aparte de esta de aquí? ¿Tenías solicitaste en una sola ciudad? ¿Cómo fue? Ok, bueno, después de que regresé a Ecuador, fue el periodo COVID que todos pasamos y sufrimos y sobrevivimos. Para Es los que cierto. sobrevivieron. Y los que no sobrevivieron y nos escuchan, también un saludo. No, mentira. Pero, a ver, en Ecuador, lo que pasó fue que pasé trabajando en una multinacional ahí en este periodo decidí, o sea, tuve una fuerte necesidad por regresar a Europa. Y sí, me llamó mucho la atención, como les había dicho, Italia, España y también otra opción era Portugal, porque de cierta forma el portugués se parece, ¿no? Al español. Entonces dije, bueno, aplicamos estas tres, veamos qué pasa. Y nada, en internet, o sea, les recomiendo para las personas que quieran aplicar un máster, siempre vayan a la página oficial de cada universidad y busquen la maestría que quieren hacer. Lean los exámenes que dan, o sea, porque obviamente lo vas a tener que pasar. Y familiarícense con la página porque también les va a ayudar mucho. Entonces, bueno, yo decidí, después de muchas recomendaciones, la Universidad de Padua. Padua es una ciudad de Italia que está cerca de Venecia. Y nada, vi que tenía mucha acogida para personas internacionales. De hecho, se lo recomiendo personalmente para las personas sudamericanas que quieran aplicar una maestría. La Universidad de Padua es una universidad que acoge a muchas personas extranjeras de todos los países. Y a mí, la verdad, me ha funcionado bien, no he tenido ningún problema con ellos. Me ha acogido como en la Universidad de Ecuador, sin ningún problema. Me ha ayudado con becas y etcétera. Bien. Y, y nada, bueno, después Una de... consulta. Para Ujú, la gente que está tal vez con la misma idea en la cabeza, ¿qué pueden esperar de lo que de lo que solicitan la universidad? Por ejemplo, ¿te acuerdas de algunos requisitos como exámenes te pedían? ujú, Si o al menos de los de esta universidad, ¿tuviste alguna dificultad con un documento específico? ujú. ¿Cómo fue la de la admisión? A ver, a ver, al inicio tienes que ver todos los requisitos que te piden para cada una de las maestrías. Cada maestría tiene su propio requisito único. Por ejemplo, bueno, no va a ser lo mismo si pides una maestría para ingeniería que para, no sé, medicina, ¿no? Vas a necesitar otros documentos. En particular para lo que yo hice, que es desarrollo local o gestión de proyectos urbanos, si queremos decirlo de otra forma. Lo que primero me pidieron fue todos los exámenes que yo había hecho en mi universidad, que sería, o sea, las notas que tú tuviste más los créditos que cuentan en cada uno de los exámenes. Eso es muy importante. Una cosa que me favoreció en este caso fue que en la universidad donde yo estudié, en la Escuela Politécnica Nacional, para tú concluir una maestría, perdón, una ingeniería, necesitabas de 280 créditos. Y en Italia, tú para tener una ingeniería necesitas solo 200 créditos, más o menos, un poco menos tal vez. Entonces, con unos 20 créditos o 30 más, yo ya prácticamente tenía una maestría, ni siquiera una ingeniería. Ok, entonces, bueno, eso también un plus para las personas sudamericanas. Vean los créditos si es que se graduaron de ingenieros, licenciados o cualquier cosa. Miren los créditos que han tenido, que han culminado en su carrera y compárelos con los de las otras universidades, porque puede que tengan una ventaja. Puede que su título no solo valga como licenciatura o ingeniería, sino también como una maestría y puede ser convalidado en otros países. Bueno, aparte de esto, obviamente el pasaporte te piden eh, cosas de salud también, piden algunos exámenes, tienes que hacerte. También te piden, me parece, récord penal, no sé si me recuerdo bien,
un récord penal Sí. si es que obviamente eres terrorista y llevaste tu C4, no lo intentes. Ah, algunos se llaman récord policial, otro récord penal, entonces, claro, varía. Algunos países solicitarán una visa para entrar de estudios. Ajá, En Italia creo que es la tipo D, si no estoy mal, ajá, ¿no? De dedo. ajá, Y bueno, en otros, aunque no te soliciten la visa, igual tienes que legalizar tu residencia allá de una u ajá. otra manera. Entonces, sí, o sea, siempre son procesos burocráticos. Exactamente. Entonces, bueno, sí, para solicitar esa maestría, entre un documento y otro, el viaje, el boleto del viaje y todo eso, nos sale unos 1.000 o 2.000 más o menos, estimando lo que se paga entre hacer inscripciones, pagos de traducciones, notaria, o cosas de notarios, etcétera. Tendrás que hacer, ¿no? Cada universidad te pide traducciones notarizadas, etcétera. Pero eso va a variar obviamente de tu proceso como universidad lo que te piden. Porque sí he hablado con otros compañeros que igual han venido de Ecuador, han hecho otras maestrías en la misma universidad, incluso mía, y han sido requisitos un poco diferentes, ¿no? Pero cada maestría tiene sus requisitos propios. En eso sí tendrá que ver cada uno cómo ser. Pero bueno, obviamente no se complejen por las cosas que les piden. Traten de hacerlo con calma, con tiempo y vean, ¿sabe? Fantástico. Aparentemente fuiste aceptado en esta maestría, tu solicitud fue aprobada. Ante la pandemia, ¿cómo fue estudiar en un país extranjero? Y sobre todo durante la pandemia. ¿Qué retos aparecieron? ¿Cómo fue tu viaje a Portugal? Justamente por ahí fue que donde nos conocimos. Y en Ajá. general, la experiencia de estudiar, no sé si fue en italiano, en inglés o en español, pero bueno, sabemos que fue diferente a lo que vos habías hecho en tu universidad en Ecuador. ¿Cómo fue? ¿Qué Sí, pasó? bueno, obviamente choque cultural porque vas a otro país, ya no son 6 meses, son 2 años y vas a tener que afrontar más desafíos aún. Pero todo es chévere, todos tienen sus cosas bonitas y sus cosas malas, ¿no? Que van a tener que ser afrontadas. A ver, en Italia mi maestría la hice en inglés. Yo ya había aprendido el verbo to be, por suerte, en Ecuador, gracias a los profesores. Bueno, Pero algo es bueno, algo. exacto, no, sí, otro requisito, regresando un poco a lo anterior, otro requisito es que tú tienes que ver en qué idioma va a ser tu maestría. Porque hay maestrías que van a ser, si es que tú aplicas a España, obviamente puede ser en español y todo bien. Si vas a otros países como Francia, Alemania, Italia, etcétera, vas a ver si es que lo hacen en inglés o en la lengua de origen. En este caso en italiano, pero yo no sabía también italiano. Mi nivel de italiano era un A1. Y yo, bueno, mi nivel de inglés en Ecuador, digamos que no es tan avanzado. Y tuve que hacer una autoeducación, entre comillas. Me dediqué 6 meses, apliqué para el IELTS, que es más o menos como el TOEFL. El TOEFL es un examen más como americano, digamos, entre comillas, y el Ya. IELTS es un examen británico. De lo que me comentaron y de lo que he investigado, el IELTS es un poco más fácil y en mi experiencia también lo fue, porque apliqué a la primera y pasé a la primera. Me esforcé 6 meses para aprender bien un inglés, el inglés avanzado, digamos que es el B2, y el examen, y gracias a ese título pude aplicar para la maestría. Entonces, bueno, sí, mi maestría la hice en inglés, mi nivel de inglés no es que era altísimo, y había muchas personas que ya tenían como lengua madre inglés, entonces en las clases, obviamente, los profesores italianamente hablan inglés, y había personas que hablaban inglés muy fluido. Había personas que hacían preguntas así rápidas con terminologías profesionales, digamos, y a veces sí era como que tenía que estar con el traductor pegado ahí viendo cómo era, ¿no? Pero nada, o sea, todas cosas buenas porque al final aprendí inglés e italiano a la vez, ¿no? Según lo entiendo, te pusiste vos solo entre la espada y la pared y dijiste, ahora es cuando tienes que aprender. No hay como, no sé si decirlo, una segunda oportunidad porque fue como que ahora es el entorno adecuado para que esas cosas ocurran. Más o menos, así fue cuando Exacto, aprendiste inglés más velozmente que el resto de tu vida. exacto, exacto. Bueno, obviamente también cuando tú interactúas con personas extranjeras y no hablas, por ejemplo, francés, vas a tener que recurrir al inglés, ¿no? Y eso es lo divertido de viajar y hacer intercambios, maestrías, etcétera. Porque te obliga, como dices tú, te obliga a
ponerte entre la espada y la pared y decir, bueno, con esta persona solo puedo hablar inglés, entonces, hello, how are you? Y si se entiende, you mean that, o que estudias, o que subes tu nivel de alcohol en la sangre. No, mentira. Porque funciona, Bueno, créamelo. lo que funcione. Exacto, exacto. Pero sí, digamos que en ese sentido, al final tuve la oportunidad de aprender, o a mejorar mi inglés y aprender italiano. Muy bien. Bien. Estabas haciendo la maestría en Italia. ¿Qué pasó en Portugal? ¿Por qué fuiste a estudiar un año en Portugal? ¿Qué oportunidades se abrió para ti? Para los que no saben, la mayoría de universidades europeas tienen un convenio entre universidades que se llama Erasmus. Son programas de la Unión Europea que ayudan a los estudiantes a hacer intercambios entre universidades, ¿no? Bueno, yo ya sabía de esto antes cuando yo había hecho mi viaje a Valladolid y tenía en mente hacerlo, de hecho. Entonces apenas se abrió la posibilidad de hacerlo y las posibilidades. Entre ellas me acuerdo que había Dinamarca, me parece. Ah, Me parece que también había España, pero bueno, yo ya había estado ahí. Entonces dije, bueno, vamos a Portugal porque de todas formas no conocía bien Lisboa, había pasado por ahí antes, pero no la conocía bien. Entonces dije, bueno, vamos acá y a ver, a probar suerte, a ver qué pasa. Y nada, me dejó encantado toda la experiencia que tuve, sobre todo por conocer a Juditova, pues, porque si no mi vida no sería la Pero, misma. pero por supuesto. Oye, pero tú y tantas otras personas tienen el mismo efecto. Todo es el efecto Juditova. Ese mismo. Muy bien, muy bien. Bueno, entre Portugal e Italia los choques culturales deben ser menores, pero ¿qué es lo que más te gustó y lo que menos te gustó por lo menos de Lisboa? De Lisboa. A ver, en mi personal, lo que menos me gustó fue aprender portugués. No, mentira. Pero sí, porque en realidad cambias de ciudad y el portugués va subiendo de nivel. O sea, las personas, no sé, a mi forma de ver, siento que cambian mucho la forma de hablar y no vocalizan muy bien las palabras en Portugal, a mi forma de ver, con respecto a los brasileños. Entonces fue una limitante para mí, un poco, interactuar con personas en portugués. Entonces directamente muchas veces hablaba en portugués y ellos mismos cambiaban en inglés y ya, terminábamos hablando en inglés. Esa fue una cosa que no me gustó mucho. O sea, te ven extranjero y saben que no vas a hablar bien portugués y enseguida parten con el inglés o el español o el italiano, lo que sea. Otra cosa una cosa personal, digamos, es que, bueno, yo soy de tez oscura canelita, a los que me ven en pantalla. Así que entonces, bueno, algunos portugueses me veían de este color y decían, brasileño. Ok, este viene a hacer cosas malas aquí. Entonces, enseguida, con un poco sentí un poco de discriminación en ese sentido, para las personas un poco canelitas. Entonces, como que trataba de hablar con ellas y me decían, no, no, o sea, trataban de evitarme, digamos, en ese sentido, ¿no? Pero Ya. obviamente, de todo hay en la viña del Señor, entonces, habían personas que en cambio te veían y decían, de Brasil, sí, quería hablar contigo. Y yo, no, de Ecuador, pero igual seguíamos hablando, chévere, ¿no? Entonces, sí, o sea, una cosa que me gustó mucho de Portugal es que se puede hacer surf. Es un lugar muy bonito para surfear. Yo aprendí, de hecho, ahí a hacer surf. Y tiene muchas actividades Creo como que, surf, como creo que climbing, como fuimos a un muchas par de cosas. clases juntos, ¿no? Sí, 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 de hecho. En Hicimos Costa de Caparica, si no mal recuerdo. Ica, claro que sí, en Caparica. Fuimos a hacer nuestras clases ahí con los chicos Erasmus. Cierto. Una cosa muy divertida de hacer, le recomiendo mucho. Bueno, sí, como les decía, había muchas actividades que hacer, gente de todo lado, porque obviamente tanto europeos como de otros países extranjeros buscan su destino de viaje, Lisboa, Portugal, ¿no? Para tener un momento lindo, ¿no? Porque tienes la playa, tienes un centro que te acoge muy bien, con diferentes actividades, tienes la zona nocturna también, para divertirse ahí, tomar tu cervecita, para conocer gente, etcétera. Y nada, un lugar que me gustó mucho y me gustaría también regresar en algún momento. Fantástico. Bien, concluida tu maestría y regresas a Italia, me contaste que habías también conseguido un trabajo, incluso que estabas trabajando ahí desde que Ajá, estabas estudiando en Portugal. ajá. A ver, primero,
antes de la segunda parte, primero, háblanos sobre cómo es trabajar en una empresa extranjera, obviamente en un país extranjero. No tengo idea si es que es en inglés o en italiano el trabajo, pero en todo caso es una oportunidad. Es algo que muy diferente a lo que has experimentado en tus anteriores trabajos en Ecuador. A ver, cuéntanos, ¿cómo es la vida laboral en Italia? Bueno, a ver, todos los trabajos que consigo, la verdad, lo consigo a través de LinkedIn. No es que soy promotor, pero es lo que se utiliza actualmente. Y bueno, sí, en comparación a mi trabajo de Ecuador, digamos que encontré un poco de dificultades más en lenguaje, obviamente. Yo mi hoja de vida la redacté en base también a lo que yo encontraba en LinkedIn, entonces les recomiendo que también se adapten a lo que encuentran en LinkedIn. Yo me gradué de ingeniero empresarial, pero vi que para ejercer de lo que yo estaba graduado necesitaba 3 años o 5 de experiencia, lo cual no tenía. Entonces busqué trabajos alternos que eran más relacionados al servicio IT o de programación. Por lo cual decidí tomar bueno, dije, voy a aprender un poco más, ¿no? Porque yo en la universidad había aprendido un lenguaje de programación que se llama C++. Pero en las empresas lo que pedían era SQL, es otro lenguaje de programación. Bueno, de todas formas, lo que yo hice fue, dije, voy a aprender SQL, las bases en YouTube, descargo manuales, me pongo a aprender unas 2 semanitas y pongo en el currículum que sé esto, ¿no? Tanto lo sé, ¿no? Después habrán cosas que tal vez no sepa y poco a poco me ayudará. Entonces les recomiendo que también un poco se arriesguen en otros países a buscar cosas que tal vez no la tengan, pero cojan los principios, vean tutoriales, descárguense manuales y busquen la forma de familiarizarse con los conceptos que otras empresas utilizan, ¿no? En este caso, lenguaje de programación, ¿no? Y de hecho, me pasaron cosas que yo dije, yo sé SQL, ¿no? Me hicieron la entrevista. De hecho, al inicio estaba muy nervioso porque yo el italiano lo hablaba, pero piano, etcétera, ¿no? Entonces yo dije, chuta, ¿cómo será? De hecho, me preparé un discurso y todo en Google, ¿no? O sea, tuve la entrevista a través del computador y atrás tenía lo que iba a decir y todo, entonces estaba un poco preparado, digamos, ¿no? Ya. Obviamente cuando tienes una entrevista de trabajo, después te hacen otras preguntas y tú tienes que en ese momento reaccionar, ¿no? Tratar de hablar, etcétera. De cierta forma me supe defender bien y conseguí el trabajo al final. Al inicio sí fue un poco desafiante porque yo mi italiano lo hablaba muy básico y después me llegaban mails que tenían términos que no había escuchado en mi vida, aparte que era casi todo en lenguaje de programación también, entonces era como, wow, aquí tengo que hacer un cambio radical, o sea, tengo que ponerme, aparte de trabajar, o estudiar, porque eran cosas que no sabía y un lenguaje que no entendía. Pero no es una limitante, o sea, todos somos capaces de poco a poco irnos adaptando al entorno laboral que nos rodea. Y si te eligieron, tengan la confianza de que es por algo. Muy Bueno, bien. después de que me han contratado, tuve sí un poco de dificultades al inicio. De todas formas, siempre supe hacer bien mi trabajo. Casi todo se manejaba por sistemas, entonces no había la forma de tener muchos errores, ¿no? Porque ya tú escribes en Teams y a veces una palabra sale mal, clic derecho y la corriges. Y no se escribe así, se escribe así. Ok. Y poco a poco te vas adaptando, ¿no? Te vas adaptando mientras haces reuniones. Después, poco a poco, como te digo, los italianos son en ese sentido muy abiertos y me ha ayudado mucho. Porque yo sí he tenido algunas dificultades en algunas palabras de decirlas, ¿no? Ya. Y de una manera cordial me han dicho, no, mira, no se dice así, se dice de esta forma. Y poco a poco he aprendido, digamos, el lenguaje italiano profesional. Simpático. Muy bien. Ujú. A ver, hay gente que tiene miedo a vivir en el extranjero, incluyéndome, porque a veces te consideramos que no vamos a conseguir el trabajo en tal lugar, porque quién nos va a dar trabajo, qué va a pasar si se te acaba el dinero, despidos, dónde vas a vivir, seguro de salud. O sea, hay muchos bloqueos mentales, algunos exagerados, otros muy, muy reales. Eh, Ujú. muchos de ellos son influenciados por la gente que nos rodea. ¿Qué recomendaciones
nos puedes dar para aquellos que quisieran viajar y vivir en el extranjero durante un tiempo, no necesariamente para siempre, pero para tener la oportunidad de vivir y experimentar el trabajo en otros países? Actualmente, bueno, lo que sí les recomiendo siempre es ver cuáles son los requisitos que tiene cada trabajo y cada empleador también lo que solicita. Obviamente, bueno, yo en LinkedIn encuentro toda la información que te pide y que necesitas para el trabajo. Por ejemplo, yo ahora, sí como me he graduado de esta maestría que comenta Juditova, ahora estoy buscando trabajo hasta en Estados Unidos. Entonces, como primera cosa les digo, no tengan miedo, o sea, aplique. No se pongan esa barrera mental que muchas veces uno dice, no, ¿y qué pasa si? O sea, no importa qué pasa si, o sea, ustedes háganlo y después solucionen, o sea, déjenle el trabajo a su yo del futuro, ¿no? Es algo que digo siempre. ¿Por qué? Porque al final tú estás preparado para hacer ese trabajo. Si te eligieron y te llamaron es por algo. Coge toda esa confianza que te ha dado el estudio, que te ha dado tu recorrido académico, tu recorrido profesional y úsalo a tu favor. O sea, no tengas miedo, no te pongas barreras mentales como primera cosa. Como segunda cosa, siempre estate informado de todo lo que la empresa y el puesto te solicita. Como Y busca algo que... actualizaciones Ujú. o como qué. Sí, cursos que hagan ellos o si es que necesita, bueno, cada empresa solicita su base fundamental en Microsoft Office, por ejemplo, o conocimiento del lenguaje de programación determinado sobre una plataforma que se llama Salesforce, otra plataforma que se llama Jira, que es para proyectos. Entonces, cada empresa tiene su workflow, ¿no? De trabajo. Familiarícense con esto y vean las posibilidades que ustedes tienen en cada uno de los trabajos. Mientras más probabilidades tienen en uno, apliquen ahí. Apliquen en esa y nada, siempre tengan un poco de budget, eso sí, por si acaso Ya. todo salga mal. Porque siempre los nervios a veces nos ganan, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿y qué pasa si es que no hago esto y termino fallando? Bueno, de regreso, no pasa nada. Entonces tengan ese budget de regreso por si acaso siempre, ¿no? O tal vez un porcentaje vos recomiendas de seguridad. Mm, bueno, yo diría un mes de estadía en el país donde estás y el boleto de regreso. Sería Uno unos 2.000, flexible. ¿no? Exacto, unos 2.000. Bueno, en este caso, un vuelo desde Europa hasta Ecuador sería 1.500, ¿no? Y un estimado de vivienda en un país, un mes se paga entre 300 y, bueno, 300 a 800 euros al mes, lo que te piden normalmente en un lugar pequeño, ¿no? Dependiendo de dónde estés. Pero sí, con unos 2.000, digamos, de budget provisional, está bien como para que tú estés tranquilo y digas, bueno, en caso máximo extremo que no vaya todo bien, tengo estos recursos para regresar, ¿no? Y así, bueno, haces tus cosas más tranquilo también. Perfecto. Ajá. Simpático. ¿Alguna recomendación que tengas tú para evitar que todas las carpetas a las cuales el Departamento de Talento Humano tiene que lidiar y revisar? ¿Alguna recomendación que tengas para sobresalir, Ajá. para facilitar o incrementar las probabilidades de que te llamen a ti de las 100 o más carpetas que hayan recibido solo esta semana? Bueno, también va a variar dependiendo de la persona y del puesto, obviamente. Pero lo que sí me ha servido es ver tutoriales de cómo hacen presentaciones en italiano, por ejemplo. Porque Ujú. tú vas a Ecuador y dices, bueno, yo me presento de tal forma, hablo de esto, me enfoco más en tales temas, pero digamos que los italianos de cierta forma tienen un interés más en lo académico, ¿no? No es más lo profesional que es hecho por lo académico. Entonces tú vas a decir, mira, yo en la universidad estudié esto, y gracias a eso tuve este trabajo. Entonces, esas son las cosas que tienes que resaltar. Por ejemplo, en el ámbito italiano, ¿no? Y eso sí me acuerdo que vi muchos tutoriales de cómo hacer entrevistas en italiano, que ni sé qué. Ya pues tienes que aguantarte el intro de los youtubers, que ni sé qué, que ni sé cómo, pero al final ya tienes la información central de lo que necesitas para sobresalir, como dices, en el trabajo, ¿no? Y obviamente la confianza, que es la base de todo, ¿no? La final una entrevista es vender a ti mismo los servicios que vas a prestar a esa empresa, ¿no? Entonces tienes que venderte como producto, ¿no? Tienes que resaltar las mejores características de ti, no solo como profesional, sino como una persona, digamos, natural o como ser humano que tienes, ¿no? Es también destacar tu bondad si la tienes, tu empatía,
características tuyas que van a ayudar al entorno laboral también, ¿no? ¿Ya? Ese es mi Ok, consejo, muchachos. fantástico. Muy bien. Bien, a ver, vamos cerrando. En estos años de viajes que has estado viviendo, tanto viajando como viviendo en el extranjero, Ujú, y viendo ya en retrospectiva, ujú. ¿qué es lo que más te ha gustado de Ecuador Ujú. o que extrañas de Ecuador? Y vamos después a lo que no te ha gustado o lo que no Lo, extrañas. lo que extraño de Ecuador, el encebollado. Así, pero ya, chuta, porque no lo encuentras mucho, la verdad, muchachos. Aprovechan la comida. La colada Ujú. morada, la comida, no, la comida es toda ya. La comida es una cosa que extrañas mucho. Obviamente la familia, si no la tienes en el lugar de origen, la vas a extrañar y vas a tener que aprender a adaptarte. Pero va a ser un pro y un contra, ¿no? Obviamente no vas a tener a la familia, vas a ganar mucha experiencia con otras personas, ¿no? El tiempo que quitas a tu familia lo vas a dar a otras personas y tiene que ser valioso de igual manera, ¿no? Entonces aprovecha en ese sentido, ¿no? De dar Ya. lo mejor, la mejor versión de ti a esa persona que conoces en otro país también. Entonces, una cosa negativa, obviamente, que no me gusta es la inseguridad. Lastimosamente en Sudamérica, la inseguridad en las calles es preeminente, prominente, no sé cómo. Es evidente. Evidente también, exacto, evidente. Y bueno, es una cosa que no me gusta porque, bueno, tuve la dicha, digamos, mentira, de que me hayan robado 5 veces. Entonces ese trauma me quedó, ¿no? Allá en Ecuador. Entonces en las noches, al inicio, cuando estaba en Europa, era como, pilas, te van a robar, cuidado, cuidado. Muchos callejones oscuros. Entonces era como, rayos, ¿no? Tengo que estar atento. Pero poco a poco ya después se me ha ido ese pequeño trauma, ¿no? Estar en las calles de Europa, andando en la oscuridad, tranquilo, con tu celularcito, así caminando. Esas como cosas negativas, ¿no? Un poco, sí, la inseguridad que existe en Ecuador. También un poco lo que no me gusta mucho es el sistema sanitario. A veces no sé cómo funciona bien allá, pero yo personalmente recuerdo que muchas veces me enfermaba del estómago allá en Ecuador. Y cosa que acá en Europa nunca me ha pasado así. No sé si será por el agua o por la forma en la que preparan la comida, Ujú. pero por lo menos en Italia, para ellos la comida es una religión, entre comillas, ¿no? Es sagrado, así Es es. sagrada, exacto. Entonces, ingredientes de calidad y tus manos tienen que estar, pero lavadas hasta debajo de la piel para que cocines, ¿no? Entonces, a la final te llevas un producto muy sanitizado. Y nada, yo la verdad no he tenido ningún problema con la comida europea. No, no me ha pasado ningún tipo de infección al estómago o cualquier cosa. Cosas que extraño de Ecuador también, la naturaleza, sí. O sea, la naturaleza que hay en Ecuador es única y no se encuentra en todos lados, la verdad. La variedad, la biodiversidad, la felicidad que tienen las personas en la calle. O sea, con lo poco que tienen, son tan felices y eso me llena de orgullo decir que allá no tenemos mucho, pero somos muy ricos de corazón. Es simpático. He viajado también por Ecuador en lugares donde trabajan todos los días o sacando leche o trabajando con la madera. Y son personas que viven con muy poco, o sea, comen arroz con yuca, arroz con aguacate, pero tienen una sonrisa en la cara todo el día que dices, wow, o sea, una cosa no quita la otra, ¿no? Y de igual forma he tenido amigos acá en Europa que tienen casas, carros, mansiones y, o sea, tienen la vida un poco triste, ¿no? Solitaria, sin sentido, buscan sentido en cosas materiales y a la final no encuentran. Y a la final nada, o sea, la felicidad la tienes internamente, ¿no? Y muchas veces la encuentras en poco, antes que en muchas cosas materiales. Wow, muy bonita reflexión. Bueno, la misma Así, pregunta ahora con Italia. con Italia. En estos años que has estado viviendo ahí, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es algo que definitivamente lo cambiarías? A ver, lo que me gusta definitivamente es que otra cosa importante y es otra cosa que les recomiendo también para que vayan a los sudamericanos y sudamericanas, es que los italianos adoran la cultura latinoamericana. De verdad, o sea, No ellos, se diga más. vamos muchachos, Vamos. no, en serio, es como que a ellos les gusta, bueno, no digo a todos obviamente, ¿no? Pero a la mayor parte les gusta cómo vivimos nosotros, la música, el baile,
las festividades, también la comida, ¿eh? La comida les gusta mucho. De hecho, muchas de las culturas sudamericanas que van allá tienen restaurantes muy, muy buenos y de alta calidad. Y las personas les encanta. La cultura sudamericana es muy apreciada allá. Y tú cuando vas a Italia dicen, wow, y se interesan, ¿no? ¿De dónde eres? De Colombia, de Perú, Bolivia, etcétera. Entonces van ya con una perspectiva diferente, ¿no? Eso es una cosa que me gusta mucho, ¿no? Otra cosa es la comida, definitivamente, chicos. La comida es, wow, allá, como les dije anteriormente, es una religión, entonces se lleva una cosa de calidad a la boca, ¿no? Cosas que no me gustan. A ver, y esto también es una cosa que también no le gusta a los italianos mucho, es que sacan a veces normas o impuestos que no tienen ningún sentido a veces. Si una vez querían sacar hasta impuesto por la sombra que daba un negocio, por la sombra. O sea, si un ¿Qué negocio es tenía eso? mucha sombra, o sea, la sombra, ¿no? Que se crea con el sol, iban a poner un impuesto a eso, ¿entiendes? Y bueno, al final no se dio, pero te imaginas, o sea, hasta ese nivel llegaron. Imagínate que, bueno, yo en lo que gano regularmente es como 2.000, un poco más. O sea, y después con los impuestos me terminan dando 1.300, 1.400. Imagínate, como 600 o 700 euros de impuestos tengo que pagar yo al mes. O sea, sin hacer nada, así ve. Se me van. Algo que no pagabas en Ecuador, seguramente, tantos Exacto. impuestos. Y otra cosa que no pagamos en Ecuador es la basura. La basura se paga anualmente en Europa. Y yo pago tipo 200 a 300 euros al año por la basura. Y así muchos impuestos tienes que pagar a lo largo del año. Pero bueno, eso ya, cada país europeo tiene sus impuestos, ya se darán cuenta. Y bueno, es una de las cosas que tienes que afrontar cuando ya estás viviendo allá, ¿no? Los impuestos, las cosas que tienes que pagar, agua, luz, gas, etcétera, como en todo lugar. Y bueno, otra cosa que tal vez sí no me gusta es que todavía hay un poco más de machismo con respecto a Ecuador. O sea, me explico. ¿Consideras Los que hay más italianos, machismo que en Ecuador? exacto. ¿Por qué? Porque muchos de los italianos han vivido con esa percepción de que las mujeres tienen que estar en la cocina, los hombres van a trabajar y así funciona bien todo. Entonces, digamos que los italianos de la generación de nosotros, tienen todavía la mentalidad de nuestros abuelos, si podemos decir, hacer esa comparación, ¿no? Entonces, tú cuando vas a una casa, ves a las chicas que están por la cocina, a los chicos que están sentados, molestando así, y muchas veces yo, después de comer, bueno, me levanto, digo, muchas gracias, cojo mis platos y me voy a lavar, ¿no? Todos, no, ¿qué estás haciendo? Etcétera, no, déjale nomás que las chicas laven, que ni sé qué, que... Y esas cosas a mí, en lo personal, no me gustan porque ya estamos en otros tiempos, obviamente, y bueno, todos tienen que participar en la comida o en ayudar, ¿no? En la casa. Y bueno, sí, todavía se escuchan hasta muchos comentarios así de que, oh, que las mujeres tienen que hacer esto, que ni sé qué, que ni sé qué. Entonces todavía se vive un poco de esto en Italia, la verdad. Y nada, bueno, es algo que poco a poco también se está cambiando. Hay otra cosa que también no me gusta y detesto, de hecho. No es que soy religiosísimo, pero sí respeto mucho a Dios y creo en un ser que, que domina todas las leyes y normas del universo. Pero los italianos tienen últimamente un modo de hablar que como que maldicen a Dios, ¿no? O sea, no lo maldicen. Sí, sí, lo he Ajá. escuchado. Y no, o sea, lo detesto mucho porque es algo que no tiene sentido. Y no es algo que ni siquiera lo dicen porque saben lo que están diciendo, sino que es como una moda. O sea, tú dices, oh, sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Entonces, es como que dice, tal Dios, ¿no? Está mal y ni sé cómo. Pero a la final terminan diciéndolo hasta jóvenes, que para mí no es algo que se debería decir mucho. Yo no lo aplico, ¿eh? Y cuando lo escucho, no, o sea, me decepciona un poco, la verdad, porque niños diciendo cosas así, o sea, las palabras tienen poder a veces, ¿no? Y bueno, espero es una cosa que no me gusta que se diga, pero espero que cambie en el corto o largo plazo. Interesante perspectiva. Muy bien, Y bueno, fantástico. Bien, doctor, ¿qué recomendaciones das a viajeros que quieran seguir tus pasos? ¿Qué lecciones has aprendido en estos años que estás fuera?
que crees que otras personas podrían aprender de ti? Puede ser viajes cortos, pueden ser, por ejemplo, esta historia de la cerveza, puede Ajá, ser alguna, bueno, ya dice consejos sobre cómo conseguir trabajo, pero por ejemplo, no sé, tal vez encontrar casa o para ajá. arrendar bueno, ¿qué consejos tienes para gente que quiera seguir tus pasos? Bueno, sobre todo lo primero es tener las ganas y decir, bueno, yo voy a viajar, yo donde sea me voy a mover, o sea, no me importa si es que me muevo por carro, caminando, en bus, o sea, no hacerme problema por nada, o sea, por ahí tienes que empezar a decir, si es que me toca dormir en un sofá, duermo, si me toca dormir en el suelo con una manta, duermo, si duermo con la cobija de tigre mojada, me duermo ahí. O sea, la cosa es siempre tener esa actitud, ¿no? Porque al final los viajes lo que dan son experiencias nuevas y las personas con las que te vas a encontrar muchas veces no te las esperas. Y así he tenido oportunidades de personas que me dicen, no, bueno, no tengo mucho, pero quédate aquí, ¿no? Y te toca dormir en un sofá o en una silla o en la cocina, no, mentira. Pero bueno, cosas así, ¿no? Adaptarse a lo que puedan, porque van a tener a la final una experiencia diferente. Y bueno, sobre todo siempre investiguen. Bueno, yo soy más de ir a descubrir. Personalmente me gusta mucho cuando yo voy a una ciudad, digo, bueno, voy a Madrid. Llego allá y me pongo a descubrir, o sea, busco en internet cuáles son los puntos importantes, voy a tal punto, pero siempre me gusta investigar, caminar, etcétera. Una forma europea de viajar, que muchas veces también lo he aprendido y lo estoy interiorizando, de hecho, es previamente los días anteriores buscar los destinos importantes y hacerte un mapa en Google Maps, más o menos, de los puntos turísticos donde tienes que visitar, para que no te los pierdas y después digas, "Ay, fui a Lisboa", y te digan, ah, sí, visitaste tal lugar, y tú, me Ups. faltó, ajá, ups. Entonces, y sí, sí, eso te deja un poco como, tengo que regresar. Entonces les recomiendo, busquen los lugares turísticos donde tienen que ir y organicen su día. Otra cosa importante, siempre vean también el, los datos meteorológicos. O sea, si va a llover al siguiente día, si va a hacer sol. ¿Por qué? Porque obviamente si vas a hacer un tour en un lugar abierto y llueve, se te va a dificultar mucho, entonces lleva paraguas, por ejemplo. O Bueno, si sí. hace nieve, si hace nieve, O si sea, hace estar frío. mucho más enterado de dónde estás, o sea, tener un contacto Exacto. mayor. Ujú, ujú. Ver a futuro de cómo vas a estar viajando y de la manera que te sientas más cómodo. Porque si tú estás mojado o con frío, con mucho calor o sudando o con todas las maletas encima, o sea, no vas a disfrutar tu viaje. Trata de hacer tu viaje lo más placentero posible para ti mismo. Bueno, Fantástico. otra cosa también que le recomiendo es descargar, y es una cosa que descubrí hace 2 años o un año, de descargar los mapas en Google Maps. Entonces, si tú vas, por ejemplo, a Quito, a Cuenca, hay una posibilidad en Google Maps de descargarte el mapa. Les recomiendo que hagan Todo el eso mapa. también. Ajá, en caso de que o pierdan la señal o se les acabe el internet, las megas, si se cambiaron a Claro o a Movistar, fallar, no mentira. Descárguense el mapa, ténganlo listo y así van a tener una aseguración de que ustedes mismos van a poder ubicarse, ¿no? En el lugar, porque si se pierden en un lugar extranjero y no saben hablar el idioma, ya fueron ya. Fantástico, muy Entonces, bien. Fantástico. Bien, hemos llegado a la última pregunta. Y no te la dije en ningún momento de nuestra conversación anterior, porque esta es tengo miedo, un poco la más fregada, más dificultosa de responder porque es cargada emocionalmente. tengo miedo, tengo miedo. Eh, A ver, si tú tuvieras un cofre, una Ajá. caja, un baúl, donde vos pudieras colocar recuerdos o memorias, aprendizajes, alguna cosa que te costó sangre aprender para que lo Ajá. puedas cerrar, enterrar, de manera que una persona que no haya nacido todavía, digo, en 500 años, desentierre este baúl y diga, ah, este es el baúl de Paul. ¿Qué quisieras transmitir a esta persona? ¿Qué quisieras que esta persona vea? ¿Qué quisieras que esta persona encuentre dentro de este baúl? Ok, a ver, aquí o sea, debo poner objetos, fotos, Lo que tú quieras. escrituras. O sea, pero es para una persona del futuro, ¿no es cierto? Ujú.
que tenga cosas mías. Bueno, con respecto a mis viajes, lo que yo le diera fuera un diccionario para todos los viajes, porque siempre pasa que tal vez en algún viaje no sabes cómo decir alguna palabra, y de hecho me ha pasado. En Alemania tuve la oportunidad de conocer un amigo allá, ¿no? Y me enseñó un poco de palabras, y tratando de hacer mi intento por hablar con una persona, mi amigo dijo, no, ya no digas eso, y no me acuerdo qué estaba diciendo, pero le estaba diciendo algo, o sea, una mala palabra, no sé, y bueno, después, buscando bien en el traductor, decía yo mismo, ay, no, ¿qué le dije a esa persona? Qué vergüenza. Entonces, sí, para que estén un poco familiarizados con el idioma. Y bueno, sí, eso es algo básico, ¿no? Porque casi siempre cuando dices, bueno, voy a aprender un idioma, vas enseguida con las malas palabras, ¿no? Como dicen por ahí. Porque así más o menos identificas qué no decir, ¿no? O qué Bien. cosa interpretar, exactamente. Entonces, bueno, esa sería una. Puede La ser otra. algo tuyo, ¿no? O sea, no necesariamente Ujú, relacionado a viajes. ujú, algo mío. Lo que sea, es tema Ujú. abierto. Una guitarra, tal vez. Bueno, yo toco me gusta tocar la guitarra, entonces me gustaría regalar Firmada una con tu nombre. guitarra. Exacto, ahí, con Paulo ahí, por si acaso me haga famoso en el pasado. No, mentira. ¿Qué más daría? Daría una Biblia, para que la lean. Es un libro muy interesante. O sea, no sé, no importa si eres religioso o no, es un libro que tiene muchas metáforas y cosas muy bonitas que ha seguido la humanidad, ¿no? A lo largo de los tiempos. Ah, ¿Qué más daría a esa persona? No me lo he puesto a pensar, ¿eh? Le daría un iPhone 16. No, mentira. Para ver si lo puede revender en el futuro. A ver, ¿qué más podría darle? Tal vez le diera un diario mío. No lo he hecho, pero lo debería hacer. Un diario mío con las historias inéditas mías. Porque si tengo unas y he sido prácticamente una historia Netflix con tantas cosas que he pasado. Antes le daría eso para que se ría al menos. Bueno, dejaré el enlace a tu serie de Netflix cuando se estrene. En Netflix, en Prime, en Disney, como sea. Muy bien. Bueno, pues, esos entonces, mis estimados oyentes, esta fue la entrevista con Paolo. Te agradezco muchísimo por el tiempo que has dado de ti y obviamente para contar y ayudar a los viajeros en su próxima aventura. Te agradezco enormemente el tiempo que nos has dado. Gracias a ti, Juditoba, y gracias a los oyentes. Un saludo para todos. Si crees que este episodio fue entretenido, valioso, útil y lo será para otras personas, déjanos tu reseña honesta y un me gusta o una valoración de unas 5 estrellas en la aplicación donde nos estás escuchando. Significa mucho para nosotros. Juditova se despide. Hasta la próxima. Eso es todo por este episodio. Esperamos que hayas tenido tu momento de desconexión y que estés ahora más cerca de tu siguiente aventura. Para más historias, experiencias culturales, entrevistas y consejos, entra en la página web voyageyama.com/podcast. Juditova te espera en el siguiente episodio. No olvides suscribirte. ¡Felices viajes!